Vamos a ver cómo es el campo magnético generado por una bobina o solenoide. Se llama bobina o solenoide, las dos formas son correctas. ¿En qué consiste una bobina? Que es la imagen que están viendo a la derecha. Consiste en alambre barnizado de cobre. El barniz lo que hace es un recubrimiento que no permite contacto eléctrico entre las distintas espiras. Espiras se le llama a cada una de estas circunferencias. Y para hacer esta bobina, lo que se hace es agarrar, por ejemplo, un caño y enrollarlo, el alambre. Las espiras pueden ser circunferenciales, como vemos acá, o pueden ser rectangulares. También al alambre de cobre se le llama alambre magnético. Y lo que están viendo ahí es que se le hizo pasar una corriente eléctrica por la bobina, y como ya vimos con el efecto Ørsted, eso genera un campo magnético que es el que se está observando en la imagen. Y por lo tanto, si miramos bien, el campo magnético en el interior de la bobina es uniforme. Las espiras quedan paralelas una al lado de la otra y pueden ser separadas, como muestra esta imagen, o pueden estar unas encima de la otra. Si yo tengo que representar eso que veo en la figura de la derecha, que es lo que se conoce como el espectro de campo magnético de la bobina, lo que voy a representar es la figura que acaba de aparecer de la izquierda, en la que se muestra la bobina en color marrón y las líneas de campo magnético en color azul. Y esas son las famosas líneas de campo magnético de una bobina, y esa es la representación de las líneas de campo magnético de la misma. También es conocido este aparato, además de bobina y solenoide, también se lo conoce como electroimán, porque cuando pasa una corriente por él, que es algo asociado al campo eléctrico, aparece un campo magnético que está asociado a los imanes. Para saber cuál es el norte y el sur, como indica la imagen acá, lo que se hace es utilizar una nueva regla, que se llama regla de la mano derecha también, y se aplica ahí como están viendo. Si envuelvo los 4 dedos en el sentido de la corriente eléctrica que pasa por las espiras de la bobina, el pulgar me va a estar indicando hacia dónde apunta el campo magnético y hacia dónde apunta el polo norte generado por esta bobina. Si lo aplico en la figura de arriba de todo, con la que se comenzó, tenemos que envolver los dedos de abajo hacia arriba, y al estar cerrando la mano observamos que el pulgar nos quedaría hacia la izquierda. Por lo tanto, el campo magnético va de derecha a izquierda, y del lado norte se forma un polo. Del lado izquierdo quedaría el polo norte virtual, si quieren, porque no es como un imán en que está definido, o en el borde del imán tenemos el polo norte y del otro lado, del otro extremo, tenemos el polo sur. Acá serían que los extremos izquierdo de la bobina sería lo que sería un polo norte, y del lado derecho sería, en el otro extremo, sería el polo sur. Vamos a ver la demostración del campo magnético de la bobina o solenoide. Lo primero que aparece ahí son varias bobinas que nos podemos encontrar en un laboratorio y en la vida cotidiana. Como pueden observar, hay algunas que son con formas de circunferencia y algunas que tienen su base o las espiras rectangulares. Y pueden estar muy unidas, como se observa una al lado de la otra. Eso es porque para generar un gran campo magnético o un campo magnético importante se precisan muchas vueltas de alambre, entonces se dan muchas espiras. Las bobinas dicen en su carátula, en su frente, cuántas espiras tienen, y en general también dicen el grosor del cable. Vamos a ver un poco la demostración con esta figura que surge acá a la derecha. La idea es, se hace un corte transversal de la bobina, entonces quedarían todos los cablecitos de arriba con su corriente entrante, y del otro lado, al haber hecho el corte transversal, la corriente iría saliendo de los cablecitos, van dando la vuelta. Y para hacer la demostración, lo que se aplica es la ley de Ampère, famosa ley de Ampère.
Entonces, la trayectoria que voy a utilizar para esa ley de Ampère, que lo que dice básicamente que la circulación de campo magnético en una trayectoria cerrada, que es la que vamos a elegir, es este rectángulo que está acá, este rectángulo llamado A, B, C y D, que tiene de altura A y de largo L. Entonces la circulación de campo magnético a través de ese rectángulo, esa trayectoria cerrada, va a ser igual siempre a mu por las corrientes enlazadas. Y ojo que acá las corrientes enlazadas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Serían todas las que estén dentro de ese rectángulo. Entonces, si aplico la ley de Ampère, que dijimos que la circulación era campo magnético por perímetro o campo magnético por distancia, debería comenzar por la parte de abajo, en este tramo, el AB. Si miramos ahí la imagen, sería el valor del campo magnético por el largo que tiene esa trayectoria, que le llamamos L. No viene al caso de cuánto vale ahora, por ahora vale L, por el coseno del ángulo, que sería 0, porque si miran ahí, la trayectoria va hacia la izquierda y el campo también. Después habría que sumarle el tramo BC, pero si observan la figura, como la trayectoria es vertical y el campo es horizontal, el ángulo que forma es 90 grados, y ya sabemos que cuando el ángulo es 90 grados, la circulación vale 0. Por lo tanto, este tramo no aporta a la circulación magnética. Después, en el tramo CD, lo que está pasando es que en el exterior de la bobina el campo magnético es muy pequeño y se lo puede considerar 0, que es este 0 que está acá, el tercer término de la suma. Y por último, para terminar el rectángulo, me estaría faltando el tramo DA. El tramo DA es muy similar al tramo BC, en que el campo magnético también es perpendicular a la trayectoria, porque la trayectoria es vertical en la imagen y el campo magnético es horizontal, forman 90 grados y también da 0. Conclusión de todo esto es que todo eso va a dar el campo magnético por el largo, porque el coseno de 0 es 1. Y del otro lado de la igualdad, que dice mu sub 0 por las corrientes enlazadas, sería mu por ni, donde n sería la cantidad que hay dentro de la trayectoria, que en este caso, como dije, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso podría poner 8, pero estoy haciendo una demostración genérica, por eso le llamo n, multiplicado por la intensidad de cada una de ellas. Que como es una bobina y es un alambre solo, cada vuelta de alambre tiene la misma intensidad. Entonces, si un alambrecito tiene 1 amper, acá lo que estaríamos teniendo son 8 amperes. Esa es un poco la idea. Bien, sigamos con la demostración. Lo único que hay que hacer ahora es explotar la igualdad. ¿Qué es lo que quiero averiguar? Lo que quiero averiguar es cuánto vale el campo magnético generado por esa bobina en su interior. Entonces lo que hay que hacer es explotar la igualdad. Haciendo eso, me quedaría, por un lado, el campo magnético por L, del lado izquierdo de la igualdad, y del otro lado, como ya vimos, queda mu por N por I. Si despejo de acá el campo magnético de lo que quiero, lo único que hay que hacer es a L, que era la longitud de ese rectángulo, pasa dividiendo. Al hacer eso me quedaría mu por N, que sería la cantidad de vueltas que tiene, sobre L, que sería el largo de ese tamaño, por I. Ahora, ¿por qué elegí ese L? Porque si miran la imagen sería exactamente el mismo largo que tiene la bobina. En la imagen sería el largo de esta bobina, el largo de esta bobina, el largo de esta bobina. Eso sería L. Entonces, tenemos dos factores acá que son específicos de cada construcción de bobina. N sería la cantidad de espiras que tiene, L sería el largo medido con una regla. Esta ecuación se puede simplificar un poco más, porque en general lo que se hace, a N, que sería la cantidad de espiras que tiene, dividido L, que es el largo de la bobina, se lo define como N minúscula y se le llama espiras por metro. ¿Por qué es importante esto? Porque algunas bobinas, en vez de traer la cantidad de espiras que trae, viene con el número de N minúscula. Entonces, a ver, ¿cómo es la historia? N mayúscula sería la cantidad de espiras que tiene. En este caso, el número sería 8. Pero N minúscula es la cantidad de espiras por unidad de longitud. O sea que debería ser la cantidad 8 dividido el largo que tenga esta bobina. Si hago esa cuenta, me va a dar un número que se llama la cantidad de espiras por metro que trae o presenta la bobina o trae la bobina. Y
De esa manera la ecuación quedaría mucho más sencilla porque se escribe como mu, que es una constante conocida, por este valor n minúscula por la intensidad que porte la bobina. Así que con esta ecuación, mu por n por i, basta con saber cuánto vale la intensidad de corriente medida con un amperímetro en la espira, o en la bobina, y ya voy a obtener cuánto vale el campo magnético generado por esa bobina, que obviamente me da un resultado en teslas. Y bien, lo que voy a hacer para seguir, un ejemplo de ello, que sería el 4.14. Yo voy a hacer el 4.14 y para ustedes va a quedar el 4.15. El ejercicio 4.14 me da un dibujo así, que es una bobina que genera un campo magnético. Esto es un tornillo y esto es una chapa metálica que va adherida a la parte de abajo. La información que me da me dice que tiene 3 centímetros de largo, que es L, que está en centímetros, me dice que es 3,0 centímetros, debo pasarlo a metro. En el sistema internacional se divide entre 100 y me queda 0,0330 metros, que sería corriendo de lugar a la coma. Después me dice que tiene 10.000 espiras por metro, que acá me falta un 0. Y me doy cuenta que es n minúscula porque dice 10.000 espiras por cada metro, ¿no? No es n sería la cantidad de espiras, que es lo que me pregunta en la parte A. Y además de eso me da la información de que por estos cablecitos, por ella va a pasar una intensidad de corriente de 100 mA. Entonces, para averiguar n, yo sé que n minúscula es n mayúscula, que es la cantidad de espiras, sobre el largo. Si me pregunta n, lo que tengo que hacer es sustituir acá. Me quedaría n 10.000 espiras por metro es igual a n sobre L, y L es 0,030 metros. Para averiguar n, lo que tengo que hacer es pasar el 0,030 que estaba dividiendo del lado derecho al lado izquierdo multiplicando. Eso me quedaría que n es las 10.000 espiras por metro multiplicado por 0,030 metros. Entonces, n, haciendo la cuenta en la calculadora, sería 10.000 multiplicado por 0,030. Queda 300. Quiere decir que tiene 300 espiras de vuelta de alambre. Y acá que aclaro qué significa cada detalle. N mayúscula sería que hay 300 vueltas de alambre. Pero como están enrolladas en 3 centímetros, implica que el N minúscula, la cantidad de espiras por metro, se hace un número bastante grande, lo cual va a ser importante a la hora de calcular el campo. Después la parte B del ejercicio me está pidiendo que indique si la punta del tornillo es un polo norte o un sur magnético. Entonces acá viene la regla de la mano derecha. Con la mano derecha pongo los 4 dedos según el sentido de la corriente, y al envolver a la bobina me queda que el pulgar apunta hacia la izquierda, quiere decir que para este lado es el norte. Acá tenemos el extremo norte de la bobina y acá tenemos el extremo sur de la bobina. Por lo tanto, la respuesta es que la punta del tornillo corresponde a un polo sur magnético, y pongo acá por regla mano derecha de la bobina. Y pronto. Y la parte C del ejercicio me está pidiendo que determine cuánto vale el campo magnético, cuánto es el valor del campo magnético. Y bueno, el valor del campo magnético, por la ecuación que vimos, era mu sub 0, que es una constante, por n minúscula, que vale 10.000 y no 300, por la intensidad de corriente.
Entonces acá sería 1,26 por 10 a la menos 6 Tesla metros sobre ampere, que es lo que vale la constante, multiplicado por 10.000, y eso va multiplicado por la intensidad, que debo pasar a ampere con este prefijo. Este prefijo es por 10 a la menos 3. Por lo tanto acá se escribe 100 por 10 a la menos 3 ampere. Y después lo que me queda es hacer la cuenta del calculador. Y algunas aclaraciones. La cuenta es 1,26 exponente menos 6 multiplicado por 10.000 multiplicado por 100 exponente menos 3. Y eso da 1,26 por 10 a la menos 3 teslas. Y entonces concluyo que el módulo del campo magnético generado por esta bobina es de 1,26 por 10 a la menos 3 teslas. Y ahí llega el resultado. Dos detalles más importantes que me gusta resaltar. Uno es que este N, fíjense que con 300 vueltas de alambre, yo al apretarlas mucho logro un N muy grande, N minúscula muy grande, que es 10.000. Eso hace que el campo magnético se multiplique por 10.000. O sea que lo que más importante es N minúscula en esta ecuación para lograr un campo magnético importante. Por eso es que depende de N minúscula y no de N mayúscula. O sea que está dependiendo de qué tan apretadas están las espiras entre sí. Y bueno, y ahí termina el ejercicio. Y queda el 4.15 para ustedes. Suerte con él.